Ok, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Hoy me complace mucho de presentar a la doctora Marie-Noëlle Guilbault y voy a leer rápidamente su semblanza. La doctora es investigadora titular A del Departamento de Volcanología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Asume el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, conocido como SNI. Obtuvo su doctorado en la Open University en Inglaterra en 2006. Realizó 2 estancias postdoctorales en la UNAM y en los institutos de Geofísica y Geografía entre finales de 2006 y principios de 2010. Desde su integración al Instituto de Geofísica en abril de 2010, ha desarrollado múltiples proyectos en relación al volcanismo de tipo monogenético en México, realizando extensos trabajos de campo en el centro de México, Michoacán, Puebla, Morelos, Ciudad de México, y adquiriendo e interpretando datos de campo, granulometría, petrografía, geoquímica y geocronología. Es reconocida como una experta a nivel mundial en este tipo de volcanismo y ha publicado 25 artículos científicos y 3 capítulos de libro en este tema en revistas indexadas internacionales. El año pasado realizó una estancia sabática en el laboratorio Magmas, bueno, no lo voy a decir en francés, Evolcan, de la Universidad Clermont-Auvergne, espero haberlo dicho bien, en Francia, durante la cual adquirió mayor experiencia en el tema de geopatrimonio. Es actualmente secretaria del proyecto UNESCO GeoHeritage for Geohazards Resilience, que apoya al desarrollo de proyectos de geopatrimonio en todo el mundo para incrementar la resiliencia de las poblaciones a los riesgos naturales. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y por favor, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Catherine, por la invitación y la introducción. Me da mucho gusto estar aquí para platicar un poco de los trabajos que he hecho con varios estudiantes, bastante cerca, de hecho, de la ciudad de Jalapa, en la cuenca de Cerdán Oriental. Entonces, hemos ido muchas veces al campo en esa zona y tenemos muchos datos realmente que estamos ahorita compilando para estudiar un poco esos volcanes. Primero voy a enfocarme a qué tipo de volcanes hay en esa región, cuáles son sus estilos eruptivos, que es como qué tipo de erupciones ocurrieron en esa zona. Y realmente encontramos un espectro muy amplio, ¿no? de esas. Y luego cómo logramos establecer una primera cronología de esos eventos, darles fechas a esas erupciones y algunos impactos, ¿no? que suponemos que esa erupción o esas erupciones tuvieron en el pasado y todavía pueden tener en el futuro o incluso en el presente. Entonces ahí a la izquierda están algunos de los estudiantes de licenciatura, maestría y postdoc que han participado. Y también participó como colaborador el doctor Klaus Siebe, también del mismo instituto. Esos proyectos han sido financiados por la UNAM mediante el proyecto de GAPA y esperamos seguir con eso en los próximos años si están interesados. Bueno, primero tenemos que ver un poco dónde nos ubicamos en el contexto tectónico. Eso supongo todos saben que la cuenca de Cerdán Oriental, así como Jalapa, es como la parte más oriental del cinturón transmexicano que cruza todo el país, ¿no? Y que tiene este volcanismo muy activo que ocurre en diferentes partes. Y básicamente este volcanismo lo asociamos con la subducción, ¿no? de esas placas oceánicas de Rivera y Cocos debajo de esa placa que cubre todo Norteamérica, ¿no? Y relacionado con esa zona de subducción hay una alta diversidad de volcanes, encontramos calderas, estratovolcanes y también ahí que tengo en verde algunos campos monogenéticos, que son campos de pequeños volcanes, ¿no? Normalmente son pequeños, vamos a ver, hay variedad también, y esos se forman durante una sola erupción, ¿no? Un poco como está ocurriendo desde varias semanas en Islandia, por ejemplo. Y en la cuenca de Cerdeña Oriental, así que sí observamos toda la variedad.
que hay en este volcanismo en México, y por lo tanto es una zona muy interesante, ¿no? Entonces, si vamos más cerca a esta cuenca, aquí tenemos un modelo de elevación, ¿no? Entonces vemos que, no sé si puedo tener, perdón, voy a poner, anotar, quizás puedo tener algún foco, ¿no? O para presentar. Ups, Horatón. Bueno, al parte norte de la cuenca tenemos lo que es la caldera de los Humeros, que es una, perdón, es porque adelanta, que es una caldera resurgente, es decir, que es más alta porque creció en un periodo posterior a la erupción mayor, y donde hay muchos flujos de calor y una planta geotermal, de hecho, que contribuye con la producción de electricidad. Y alrededor de la cuenca tenemos un conjunto entre estratovolcanes que son muy recientes, la cadena Cofre de Perote, Pico de Orizaba al sur, el volcán de la Malinche al oeste. Tenemos el Cerro Grande, que se ve claramente en las imágenes, que es un volcán más antiguo. Y tenemos también esas como lomas que son formadas por calizas cretacicas, que son los terrenos que realmente subyacen a todas las zonas, ¿no? Debajo de toda esa cuenca está un espesor bastante grande de calizas. Bueno, adentro de la cuenca, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, tenemos varios tipos de volcanismo. Tenemos esos edificios grandes que vemos. Si ven mi ratón, perdón, Catherine, ¿o me puedes confirmar? Bueno, esos es Cerro Águilas, Cerro Pizarro, vemos son bastante grandes. Sí se ve, ¿eh? Sí, bueno, muy bueno. Cerro Pinto y aquí mi zona de predilección, las derrumbadas. Esos volcanes son relativamente grandes. Hay evidencia de algunos diferentes ciclos, pero en general son volcanes monogenéticos también, y son bastante grandes, pues, ya lo he dicho. Pero hay también una multitud de otros volcanes que son esos puntos azules, que son de diferentes tipos, como lo vamos a ver. Entonces nos vamos a enfocar a las próximas partes en algunos de los volcanes aquí de la zona, y la idea es mostrarle un poco la variedad de lo que observamos y cómo se han formado estos volcanes, haciendo referencia también a actividades recientes en el mundo, ¿no? Entonces hay quizá el volcán más chiquito probablemente de la zona, es esta que vemos arriba a la derecha, es una colada de lava que es súper bien preservada, muy joven, y es básicamente un cuerpo de lava bastante viscoso, decimos, bastante pastosa. Esa lava se formó cuando un magma con poco gas llegó a la superficie, no hubo actividad explosiva. Ese tipo de colada de lavas avanzan muy lentamente, hay realmente pocos peligros, ¿no?, asociados, y tiene una superficie muy áspera, ¿no?, de lava con forma de espinas. Ahí está abajo mi estudiante Nair. Y bueno, buscando alguna comparación con un volcán reciente, aquí está, por ejemplo, es ya un poco más grande, es un domo de lava, pero tiene una forma similar, básicamente la de las piedras negras. Es este que se formó en la Soufrière, del volcán de la Soufrière, que apenas hizo o está haciendo una erupción muy explosiva. Entonces son esas lavas como muy viscosas que se emplazaron de ahí. Bueno, tenemos también en la zona varios deconos de escoria que usualmente están asociados con flujos de lavas también. Aquí abajo tengo una foto de Cerro La Cruz, que se ubica cerca del pueblo de Guadalupe Victoria. Vemos que el pueblo está, de hecho, construido sobre las lavas de este volcán, de Cerro La Cruz. Las lavas forman como una placa y un plató, una meseta, digamos, resistente, ¿no? Que evitó que se erosionara toda esa parte y protege, ¿no?, de cierto modo, la población
del río que logra pasar. Bueno, ese tipo de erupción, además de los flujos de lava, produce depósitos de caída, que son, aquí tengo una foto en el campo, donde vemos esos depósitos, ¿no? De ceniza, la pili, son de tamaños arenoso o hasta más, ¿no? Eso vemos una estratificación subparalela. Eso indica que eso cayó como por diferentes explosiones. Aquí tengo un esquema arriba al centro, ¿no? Y hubo varias explosiones, ¿verdad? De este cono de escoria y se cayó la ceniza, ¿no? En ese caso, esta ceniza la encontramos justo debajo de la lava. Entonces tenemos evidencia que el volcán empezó por ser bastante explosivo y luego emitió la lava encima. Entonces hay varios de esos tipos de volcanes. También un ejemplo bastante reciente en México es el volcán Paricutín. Claramente emitió más lava que Cerro La Cruz, pero tuvo probablemente una erupción relativamente similar, ¿no? Con esas explosiones, ¿no? Que producen bastante ceniza y fragmentos. Y al mismo tiempo, a veces, o alternando esos flujos de lava que invaden y luego destruyen las poblaciones. Entonces son volcanes relativamente efectos locales, pero que pueden tener un impacto importante, digamos, si ocurren donde hay una población, por ejemplo, ¿no? Ok, más si incrementamos un poco la explosividad, pero también la belleza escénica, tenemos esos cráteres que llamamos mares o anillos de toba, entonces como Alchichica, Atezcac, y hay un montón más en la zona, el Jojuca, Quechulac, y ya me paso otros. Entonces, esos son, se describen, entonces son cráteres, realmente todo eso es producto de un colapso, digamos, ¿no? De toda esa zona. Y los llamamos mares cuando están llenos con lagos, que es algo relativamente común. Bueno, esos tipos de volcanes se producen cuando el magma encuentra un cuerpo de agua, que usualmente puede ser en la superficie o en el sistema, en un acuífero, un poco más en la profundidad, y ese contacto es como aceite, ¿no? O agua en un sartén explota, ¿no? Entonces son erupciones muy violentas, producen sus flujos piroclásticos, que les enseñaré unas fotos, unos balísticos, unas bombas enormes, pero también tiene un efecto bastante local, ¿no? Que no quisiera estar cerca de esas zonas. Entonces los productos son bastante distintos. Aquí vemos abajo a la izquierda, son distintos de los conos de escoria. Tenemos aquí en la Chichica, forman esas capas de ceniza muy fina, forman como olas, ¿no? Realmente que nos dicen que todo eso está muy húmedo, ¿no? Por la interacción esto del agua con magma produce mucho vapor que luego condensa y forma esos como, parece como lodo, ¿no? Básicamente. Entonces, esos son los tipos de depósitos importantes de esos volcanes. Entonces, hubo algunas de esas erupciones en el periodo histórico, de los cuales tenemos fotos, en particular esa erupción en Alaska en 77. Entonces, ven la alta cantidad, ¿no? De ceniza que se produce con esas explosiones. No hay una sola explosión, sino miles de explosiones muy cercanas, ¿no? En esta erupción tardó unos días, o sea, realmente fue una erupción muy corta, pero bastante impactante, ¿no? Sobre la zona. Bueno, ahí es poco poblado en Alaska, pero aquí pues sería un problema mayor, ¿no? Arriba a la derecha tienen un esquema, ¿no? De cómo el magma puede interactuar con un acuífero, es decir, en una profundidad, ¿no? Relativamente somera, y entonces se produce una fragmentación muy violenta, ¿no? de esto, y puede producirse también unos depósitos de caída. Bueno, aquí a la izquierda es una foto actual, ¿no? De ese cráter de Auchenrick. Entonces, una de las características también es que el volcán realmente excava, ¿no? Dentro del basamento de la roca subyacente,
ahí son sedimentos ahí de color blanco, y aquí arriba en gris son todos los depósitos, ¿no? de esas explosiones y flujos piroclásticos. Aquí abajo a la izquierda es como un esquema, ¿no? Se ve aquí el basamento que está realmente truncado, y por eso, como hay una truncación, ¿no? Esto se rellena rápidamente de agua una vez que acaba la erupción, ¿no? Por eso tenemos esos lagos adentro. A la derecha hay una foto del mar, ¿no? Lago de Aljojuca, donde se ve súper bien esto. Vemos que en el cráter expone unas lavas que son más antiguas que la formación del cráter, ¿no? Que se relacionan con ese cono a distancia. Esos están recubiertos con unos productos de esta erupción, ¿no? Entonces, ese es un tipo de erupción bastante común en esa cuenca, probablemente relacionado con la presencia de lagos, ¿no? Someros en esa zona. Bueno, el volcán más espectacular al centro de esa cuenca son los domos gemelos de las derrumbadas, ¿no? Son dos bastante impresionantes, ¿no? Edificios que se levantan hasta 1000 metros arriba de esta planicie. Entonces tenemos dos domos que están alineados. Y esos domos se arrojaron una roca que es bastante distinta a las anteriores, aunque ahora no quiero insistir demasiado en eso de los tipos de magmas, pero tenemos, es muy bonita, es una riolita, es una roca gris, color gris clara, y aquí si tienen la oportunidad de ir a ver esa roca, pueden encontrar dentro esos pequeños cristales rojizos que son granates. Es una roca bastante atípica y muy interesante. Todavía no sabemos muy bien por qué se formaron esos granates, pero indican que este magma viene de muy alta profundidad en la corteza, ¿no? Entonces, esos volcanes son muy voluminosos. Y entonces, para un poco entender cómo ese tipo de magma se emplaza, hay como algunas erupciones recientes, ¿no? De esos magmas de tipo geolíticos, aquí como el volcán Chaiten en 2008, vemos a la izquierda una foto del domo activo, ¿no? Ven la cantidad de gases que emite este domo. Es realmente más que una lava, es una pila de fragmentos realmente, y esa pila es muy inestable. Puede haber también, como a la derecha, unas explosiones muy violentas, ¿no? Que van arrojando una cantidad importante de ceniza y gases a la atmósfera. Nada más voy a parar un segundo. ¿Será la puerta? Bueno, entonces hay los domos de las derrumbadas cuando se formaron. Debe haber sido un fenómeno bastante impresionante. Aquí en este caso, por ejemplo, del volcán Chaitén, y en la mayoría de los casos actuales en el mundo, como el Popocatépetl, también los domos se forman dentro de un volcán que ya existe, ¿no? Un volcán bastante grande. Aquí en derrumbadas pensamos que esos domos aparecieron ahí casi en la mitad de la cumbre, con pequeños volcanes de aquí por allá. Son volcanes muy peculiares, ¿no? Que no se encuentran muchos en el mundo. Bueno, eso es como decir un poco, esos domos son pilas de bloques y bloques calientes con gas, ¿no? No es una cosa como muy sencilla. Entonces, a pesar que sean finalmente erupciones efusivas, en el sentido que producen lava, ¿no? También dan lugar a actividad más explosiva, ¿no? Como ahí a la derecha podemos tener muchos colapsos que pueden liberar gas, ¿no? Desde adentro del domo, producir explosiones, avalanchas, flujos piroclásticos, puede liberar presión dentro del sistema, o puede haber sencillamente, pues, como se producen algunos lóbulos de lava, de esa lava muy viscosa y fracturada,
¿no? Esto puede destabilizarse sobre las pendientes, por ejemplo, o debido a la actividad hidrotermal, y producir también flujos piroclásticos, como se ve aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, esos fenómenos son muy peligrosos, ¿no? La gente no se escapa de ahí. Y bueno, son un tipo de erupciones que hay que tener como con mucho monitoreo, ¿no? Entonces, bueno, después de entender un poco la variedad de los volcanes que tenemos, dónde se ubican, etcétera, cuáles son sus características, sus depósitos, buscamos establecer un tipo de cronología, saber cuáles eran los volcanes más antiguos, los más recientes, y tratar de poner fechas, ¿no? Entonces, no son fechas exactas porque no tenemos registros históricos, no tenemos como libros que nos digan, ¿no?, cuándo apareció ese volcán, pero podemos usar varios métodos para ayudarnos, ¿no?, a dar una idea, ¿no?, más clara de cuándo ocurrió toda esa actividad. Hay que decir que eso no se había realmente hecho mucho, o se había usado algunos métodos que daban edades bastante antiguas, pero nosotros también con nuestras experiencias en otras partes de México, vimos que esos volcanes eran realmente muy recientes, ¿no? Entonces había que usar ciertos tipos de métodos. Bueno, entonces primero había que definir las características de cada volcán, que es un poco lo que les presenté, y luego buscar cortes, ¿no?, verticales, donde podíamos encontrar varios de los depósitos, ¿no? Lo mejor era lo más que se podía de diferentes volcanes, para, por ley de superposición, ¿no?, básicamente saber cuál era más joven que el otro, etcétera. Y también como esos van, como ven aquí a la derecha en las columnas estratigráficas, esos tienen intercalados suelos. Esos suelos contienen la mayoría materia orgánica que es fechable, ¿no? Entonces usamos radiocarbono para fechar esos suelos y darnos una escala a todo eso. Empezamos con esa observación que ahí abajo de la secuencia ocurrió ahí cerca de esa zona la erupción de la Pómez Quetzalapa, que dejó depósitos muy extensos, bastante cercano a la cuenca, pero que no encontramos en la zona de estudio. Entonces pensamos que todo es más joven que esto. Entonces ambas esas correlaciones, entonces llegamos a una columna, una secuencia de eventos, ¿no?, bastante bien acertados, ¿no? La estratigrafía difícilmente miente, ¿no? Entonces a la izquierda tenemos toda la secuencia que definimos, y a la derecha en rojo son las diferentes fechas que obtuvimos sobre depósitos. Entonces así podemos establecer toda esa secuencia. En verde son todos esos pares o cráteres que fechamos. Y como ven arriba, el más reciente es este flujo de lava, que es muy poco erosionado, que no hemos fechado todavía, pero sabemos que es la última erupción, ¿no? Pero antes de ella hubo la erupción de las derrumbadas, que es una erupción mucho más potente. Y una de las preguntas que teníamos, bueno, si esa erupción realmente ocurrió en 20 o quizás un poco más, que eso es una edad mínima, al principio de nuestra era, bueno, debe haber gente ahí ya en la cuenca, debe haber causado algo. Podemos encontrar quizás una evidencia, ¿no?, de los impactos de esa erupción. Entonces es una pregunta que tenemos. No somos arqueólogos, pero buscamos en los datos que hay sobre esa zona, y en particular con la mirada hacia el sitio de Cantón, ¿no?, que está a la parte norte de la cuenca. Aquí es una foto desde el sitio. Está las pirámides, de ahí se ven los domos, ¿no? Entonces, ¿cuánto la gente de Cantona vio la erupción o no? ¿O cómo podemos saber eso? Bueno, entonces buscamos en los datos que se tienen y encontramos, aquí está a la izquierda, que al momento que establecimos un poco nuestra erupción en AD20, en ese periodo, de hecho, está reportado varios cambios en la cuenca.
Entonces, lo que tenemos ahí a la derecha, voy a ir un poco más despacio quizás. Ahí es nuestro modelo de elevación. Aquí están los domos de las derrumbadas, y ahí en los triángulos negros son todos los sitios arqueológicos que han sido encontrados, y varios han sido también fechados. Y lo que encontramos en los registros es que en el periodo que establecimos, bueno, en 300 antes de Cristo, perdón, empezamos, había bastante gente en esos pueblos, ¿no? Se estima más o menos 60,000 personas viviendo en la cuenca, que probablemente es mucho más que actualmente, y hasta 30,000 en Cantona, ¿no? Hacia la parte norte. Y después, en 50 después de Cristo, se sabe que muchos de esos sitios fueron abandonados, ¿no? Y que al contrario crecieron, ¿no? Creció la ciudad de Cantona y otra ciudad que se formó también en este periodo. Y parece ser que hubo como migraciones, ¿no? El abandono de los sitios dentro de la cuenca coinciden con el incremento de las poblaciones en las ciudades, como en los extremos de esa cuenca, unos 30 kilómetros, creo, no me acuerdo exactamente, 30 kilómetros de las derrumbadas. Entonces, bueno, es una hipótesis que propusimos en un artículo que publicamos. Si la irrupción, ¿no?, de las derrumbadas hubiera podido hacer que la gente se espantara, básicamente, ¿no?, y huyera de esa zona, ¿no? Sabemos que esos domos pueden causar, o no encontramos evidencias de flujos piroclásticos, grandes derrumbes, actividad bastante violenta, y además de haber podido causar daños en la población, puede haber afectado mucho, ¿no?, sus campos de cultivo, y entonces hubieran migrado a la ciudad para encontrar otras fuentes de otros recursos, ¿no? Entonces es uno de los impactos en el pasado, pensamos que la erupción ha tenido. Bueno, está la cuestión, y si esta erupción, esos domos tienen todavía impactos en la actualidad o pueden tener impactos en el futuro. Y hay una posibilidad que se reactive la actividad ahí, pero eso es todavía un poco especulativo. Lo que sí sabemos, y son esas fotos de aquí, es que esos domos, después de su erupción, sufrieron grandes derrumbes, y bueno, por ahí también el nombre del volcán mismo, y ahí vemos uno de los derrumbes bastante recientes. Aquí arriba es una foto de la cicatriz que dejó el derrumbe. Se ve que es muy limpia, muy poca vegetación, eso es muy reciente, también falta fichar todavía. Y como pueden ver, la roca ahí es como fragmentada, ¿no? Son pilas de bloques, y es rojiza, blanquecita. Aquí hay también fumarolas. Entonces, sabemos que los domos todavía sufren mucha alteración, ¿no? Formación de mineral arcilloso, y eso hace que son muy inestables. Entonces, pueden sufrir esos derrumbes, ¿no? Y formarse esos depósitos en forma de langua o de colada, ¿no? Que recubren, ¿no?, completamente la zona que se deshace. No se sabe realmente si todavía puede haber esos tipos de eventos ahí, pero sabemos que han ocurrido. También un fenómeno que es como más frecuente en la zona es la formación de lahares. Lahares, en su término, que viene de Indonesia, donde son muy frecuentes esos fenómenos, es una mezcla, una corriente de agua, pero que contiene muchos fragmentos volcánicos, y que bajan, ¿no?, de laderas, de fuertes laderas en general los volcanes, y entonces que pueden recubrir amplias zonas, ¿no?, con depósitos. Hay varias evidencias del poder de estos fenómenos. Y aquí en las derrumbadas, si ven la foto grande, aquí tenemos el domo norte, y ahí saliendo hay barrancas muy empinadas, muy pronunciadas adentro del domo, ¿no? Y de esas barrancas surgen esos abanicos,
de depósitos que son básicamente depósitos de esas corrientes de agua, y algunos de esos son muy recientes, ¿no? Cada temporada de lluvia probablemente baja un lajar de allí, y vemos, por ejemplo, esos de la derecha que son grises, no hay ninguna vegetación, ¿no? También esos lajares son una fuente de material ya fragmentado que se ubican a cierta distancia, digamos, del domo, y han sido explotados, ¿no? En canteras, hay un alto número de canteras ahí, y donde podemos también observar toda esta secuencia de depósitos, ¿no? Ahora, una vez se nos ocurrió subir ahí por el caminito que ven en el abanico e ir adentro de esas barrancas. Y aquí es la foto de abajo a la derecha. Aquí vemos como el canal actual, ¿no? Donde bajan esos corrientes, ¿no? Digamos, de roca y agua. Y se ve el material, ¿no? Que esas barrancas verticales, ¿no? De roca muy inestable, entonces hasta cuando estábamos, hubo como algunos pequeños derrumbes, y no fuimos en temporada de lluvia, obviamente, pero en temporada de lluvia esas aguas recogen, ¿no? Todo ese material y lo van redepositando. Pero eso también es un peligro para la gente de que trabaja en las canteras y algunos de los pueblos que ahí existen. Por ejemplo, si hay un año con muchas lluvias, ¿no? Probablemente que esos abanicos serían mucho más amplios, ¿no? Y podrían afectar a las zonas pobladas. Bueno, entonces, como conclusiones, en esta cuenca de Cerdeña Oriental encontramos volcanes de todo tipo. Realmente tenemos una variedad muy importante, desde pequeños flujos de lava hasta grandes domos, ¿no? Entonces tenemos estilos eruptivos que van de efusivos, ¿no? de lavas de baja magnitud que afectan una zona muy localizada, hasta erupciones mucho más violentas, ¿no? Que pueden afectar zonas más extensas y producir muchos más daños. Encontramos, no hay evidencia, no tenemos certeza, hay que trabajar más con los arqueólogos, pero hay una hipótesis, ¿no? de un impacto directo de la erupción de los domos más recientes al dentro de la cuenca sobre las poblaciones ahí, ¿no? A principios de nuestra era, hace aproximadamente 2000 años. Pero también hay un impacto actual, ¿no? Que podemos observar de la destrucción, ¿no? Continua todavía de esos domos, con la formación de lajares, y posiblemente en el futuro podríamos tener algunos colapsos, ¿no? Que podrían también afectar a la zona. Entonces, aquí es un poco el resumen, ¿no? de los estudios que hemos hecho ahí. Y bueno, espero no haber sido demasiado rápida, y si tienen preguntas, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Es un área muy cercano a nosotros aquí donde estamos en la Universidad Veracruzana, y la verdad me gustó mucho verlo con tanto detalle. Yo de verdad ni sabía que estaba tan bien hecha la estratigrafía. Tengo que ver ese artículo. Muy interesante, la verdad me gustó mucho, y también pues obviamente el impacto hacia todo lo que rodea ahora y lo que rodeó abajo hace tiempo. La verdad, muchísimas gracias. Parece que hoy son más tímidos. Pueden pedir que les abra el micrófono o pueden teclear la pregunta aquí. Yo sí tengo yo no sé si simplemente no me di cuenta. Si es así, pido perdón, pero yo recuerdo más o menos las fechas de la formación de los domos, pero ¿qué tanto duró? Porque son varias fases, ¿no? Domo 1, domo 2, no contando los colapsos que obviamente pueden seguir existiendo hasta el presente, pero ¿qué tanto tiempo más o menos duró toda esta actividad? O sea, ¿qué tanto tiempo afectó el área en años, Sí, cientos de años?
Eso no podemos resolver todavía con el método. La verdad, eso de radiocarbón que hemos aplicado y ya nos da fechas como bastante precisas, pero por ejemplo hemos fechado debajo de unos flujos piroclásticos que tenemos evidencia que fueron uno de los primeros, ¿no?, emitidos, y también fechamos debajo de un colapso que es relativamente tardío, pero obtuvimos fechas como coherentes, o sea, dentro del error, y el error todavía son unos cientos de años. Entonces, no podemos resolver con este método por lo menos. Sin embargo, es obvio que no fue un proceso de un par de años. O sea, probablemente tardó, yo creo, décimas de año. La verdad es que no tenemos ningún evento reciente que pueda parecerse a esto. Entonces, es difícil tener una certeza, pero yo supongo que con más métodos, con más precisos, podamos llegar y más cartografía también, porque estamos ya empezando a entender un poco más que hay diferentes domos, que algunos colapsaron, otros aparecieron. Entonces hay una cierta como, no fue de una sola vez, realmente hay que ver eso bastante tiempo. Y eso puede haber impactado mucho a la población, porque un evento de unos días pues no es lo mismo que tener que vivir con un volcán activo durante 30 años, ¿no? No, Entonces sí, sí, yo creo que hay que ver más sería muy esto. interesante. Sí, conocer como el primero y el último depósito, ¿no? Para saber. Yo también siento que hay muy poco en la literatura justamente respecto a erupciones de domos y todo lo que los acompaña, que yo siento que hay poco. O sea, yo también realmente siempre hago esa pregunta cuando hay pláticas sobre domos y sus explosiones y formaciones, y realmente hay poca información, pero entonces también estimas como unos cientos de años. Muy interesante. Sí, yo creo hay que ver a lo largo. Mm, Hay muchos datos sobre domos recientes, pero son mucho menos voluminosos. mm, Entonces es difícil saber. Y no son riolíticos. O sea, hay varias cosas que creo que ahí hay que ver también con los arqueólogos. Quizás ellos nos pueden sí. dar más información Mm. Sí, ahí siempre es el o problema con más los fechamientos, que lo hacen distinto, que nada más ocupan por cerámica y hay pocos fechamientos duros y muchas veces son pisos culturales y que abarcan como un montón de rango, ¿no? Sí, pero sí sería Sí, los, definitivamente interesante. ujú. Mm, Los de radiocarbono son los mejores a la fecha, porque los de argono, los últimos que han salido, son coherentes, pero dan así como 7 más o menos 4000. Entonces, mm. con eso pues, no resuelves No. la duración. ¿Y Es, paleomagnetismo sería una opción o es y demasiado bueno, fuerte? habría que ver, ¿no? De ver cómo está calibrado ahí también. Mm, mm. Pero fecha realmente también vamos a ver, la idea es también aplicar quizás los cosmogenéticos, pero hay que estar seguro de lo que fechamos. Muy bien. Pues a ver si alguien más se anima a hacer una pregunta. Si no, pues los dejamos ir. Por favor, Sí, atrévense, no atrévanse. exactamente. También que la tengan en cuenta, porque pues yo por lo menos aquí reconozco varios de geografía, pues siempre la doctora también de un montón de proyectos y algunos están aquí cerca, entonces también quien tiene interés que la mantengan en mente cuando si quieren hacer alguna tesis Sí, relacionada. es una zona realmente muy interesante. Yo también estaría abierta con trabajar con gente que hace otras cosas. Ahora solo fuimos así de excursión de geología, ¿no? Pero bueno, hemos tenido contactos con gente que trabaja con compañías en Francia que quieren quizás desarrollar una planta geotermal en los domos. Mm, Entonces, estamos viendo con ellos también, pero esos proyectos son un poco parados por el contexto político. Pero también están interesados, ¿no? Y están muy entusiastas a ver la edad muy reciente del domo, porque eso quiere decir que el calor ahí, o sea, hay todavía un montón de calor, ¿no? Y
que puede explicarse. Sí, es cierto. Bueno. No sé Bueno. si alguien sí, ya sé. Gracias. Hola. Hola, mi nombre es Miguel Ángel, soy de Geografía en la Universidad Veracruzana. La verdad a mí me interesó mucho o quisiera leer el artículo sobre la hipótesis de este fenómeno migratorio que se originó por la actividad volcánica. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Cantona con la doctora Catherine y realmente no vislumbramos ese tema, pero bueno, ahora que lo mencionaron aquí, pues sí me interesaría leer el artículo sobre esa hipótesis que se tiene. Muchas gracias. Sí, no hay problema si me pasan su correo electrónico y yo les envío el artículo. Es un poco, en muchos sitios arqueológicos en México, o probablemente la mayoría, hubo esos cambios, ¿no? En la cantidad de población que hubo. O sea, eso tienen evidencias ellos. Y muchas veces probablemente no se relaciona con probables efectos de volcanes, o se piensa más en efectos climáticos, por ejemplo, que pueden también ocurrir o estar relacionados, ¿verdad? Entonces, nosotros sí queremos plantear esto, ¿no? Que puede ser también efectos de erupciones, ¿no? Luego esos artículos de datos de arqueología también son relativamente antiguos ya, ¿no? Y entonces sería muy interesante ver si están todavía haciendo trabajos ahí en esa zona, porque yo no he encontrado, ¿no? Como datos más recientes. Entonces, sí, con gusto yo comparto el artículo, ¿no? Para que puedan ver y ya tener, cuando visiten a Cantona o se pueda visitar ya de nuevo. Sí, vean que casi se ve toda la cuenca, era una zona realmente donde estaban bastante a salvo realmente de lo que podría pasar ahí, ¿no? Adentro. Entonces pensamos que fue una de las posibilidades para explicar que se haya desarrollado tanto, ¿no? Pero sí, también los sitios arqueológicos dentro de la cuenca están muy mal, no hay preservación, no se ve como conservación o preservación de esos sitios. No, también hay como probablemente bastante pérdida de información, ¿no? Es un poco lástima, pero bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que tiene un comentario o una pregunta? Si no, Alonso. Yo. Hola. Hola, buenas tardes. Interesante la plática y mirando la imagen que tenía del Valle de la Cuenca y los asentamientos arqueológicos y demás. Entonces, la pregunta es que con base en los estilos eruptivos que mencionó, así como en la actualidad los procesos erosivos, ya sea por cantidad de agua o viento y demás, y las condiciones actuales de estos conos, existe cartografía que puede identificar los sitios de riesgo para las poblaciones asentadas allí, que tienen prácticas culturales de agricultura y demás, pero que supondrían un riesgo en el mediano plazo, sobre todo por los cambios que pueda haber en términos climáticos, ¿no? Es una región árida, sin duda, con poca precipitación, pero de pronto puede ser mucha, ¿no? Entonces, ¿existe cartografía de riesgo ahí en esta zona? Todo este trabajo que se tiene puede abonarlo. Yo no tengo conocimiento Sí. pero creo que sí sería muy valioso. Ahora yo estoy acabando un mapa bastante completo, ¿no? De esos depósitos. Y yo veo esos que les enseñé en esa foto son los más recientes, ¿no?
y no abarcan zonas muy lejanas al domo, ¿no? No son muy... pero hay unos que ocurrieron en el pasado que se extienden mucho más, ¿no? Lejos, ¿no? De los domos. Y entonces, son mis preguntas ahorita que quiero contestar. No sé si es un efecto climático, si en el pasado había más lluvias y entonces los lahares llegaban más lejos, o es que un efecto que cambió, quizás es más difícil de erosionar ahora los domos que antes, o bajaron de altura. O sea, hay varios efectos que pueden entrar en cuenta, creo, para explicar eso. Pero tengo esta pregunta, que si es un efecto climático y si de repente tenemos más lluvias, ¿no? En esa zona, pues sí podría ser la zona más grande. También hay que ver que hay tantas excavaciones en los lahares que también empiezan a causar sus propios lahares, porque acumulan material más suelto todavía porque lo tamizan. Y entonces, eso yo no sé cómo va, si puede hasta actuar en la estabilidad de los domos, porque ahí están ya metiendo pala dentro de los domos. Entonces, ahí hay muchas preguntas y yo creo que sería muy valioso. Por ejemplo, está el pueblo, y es muy pobre, el pueblo de Emilio Portes Gil. En esa zona la gente es muy vulnerable, sospecho que trabajan mucho en esas canteras también. Y ellos están en una zona plana que yo creo que había lahares ahí, ¿no? Y entonces podrían llegar a suceder de nuevo y sería un desastre, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer trabajos más. Fechar también, que es lo que nos interesa cuando ocurrieron todos esos eventos, para ver qué repetitivo, ¿no? Han sido, y mapear esas zonas de afectación para tomar decisiones, o por lo menos avisar, ¿no? A la población que eso puede suceder. Bueno, está también la carretera, o sea, la carretera que cruza ahí es muy importante. Hay, no sé, cientos de camiones que pasan ahí, liga entre la zona central de México hacia la costa. Y entonces ahí, si hubiese un derrumbe, por ejemplo, o lahares extensos, ahí cortarían la carretera, o sea, podría causar también disturbios que serían relevantes para la economía. Es la única que, bueno, está la autopista, ella está más alejada, pero esa carretera sí es, yo creo que es muy importante para la zona. Entonces hay que Sí, hacer algo. justo esa carretera es la que pasa, las derrumbadas, Sí, pasa ahí. con el cerro, y hay una cantera. Entonces, pero solamente para terminar, si comparáramos no sé si ubica el cerro del Pizarro, Sí. se pasa junto a la autopista, está junto de la autopista. El asunto, si comparamos las derrumbadas con el Pizarro, obviamente habría mayor riesgo en estos estilos eruptivos que tuvieron o que tuviesen, o la composición actual. Existe más riesgo en las derrumbadas que en el Pizarro, porque finalmente el nombre lo que tienes las derrumbadas es porque siempre se está derrumbando. O sea, supondríamos que tendría una composición más frágil de del suelo que está contenido allí, ¿verdad? Sí, el Pizarro sí colapsó y tuvo 2 episodios. Parece que hubo un colapso mayor y luego hubo un domo más reciente que creció, pero es más viejo, sí. Entonces, por eso también yo creo que ya llegó un tipo de estabilidad, ¿no? Ya hay más vegetación y ya no hay evidencia de derrumbes recientes ahí. Pero curiosamente las derrumbadas se ven más alteradas y la gente pensaba que eran más viejas, ¿no? Pero yo creo que es como un efecto es un poco contradictorio, pero están siendo como muy... Pero esa es una buena pregunta, ¿por qué no están teniendo tantos lahares los de el Pizarro? Es buena pregunta.
porque en teoría sí es el mismo tipo de magma, entonces habría que ver. Cerro Pinto también tiene unos como abanicos aluviales bastante amplios también, ¿no? Muy Entonces bien. ellos también. Gracias. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Voy a cerrar si no hay otra pregunta. La verdad, súper interesante. Sí, con el permiso lo voy a subir. Lo vamos a subir para que más gente lo pueda ver, porque yo realmente considero que es muy importante conocer nuestra región un poco extendida aquí alrededor de Jalapa. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Catherine. Ojalá Ya haya no sé otra. si puse mi correo ahí, creo que no, en la presentación, pero si lo puedes anotar en Además, alguna parte, para que yo con gusto respondo a todas sus preguntas, ¿no? Incluso los estudiantes. Es un placer poder hablar de lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, ya más allá de la comunidad, ¿no? Científica, realmente poder divulgar un poco de eso que pasa al lado de su casa, ¿no? correcto. Lo voy a poner entonces. Y ya. ¿El de Gmail está bien? Sí, o el de geofísica también. Bueno, Sí, sí, bueno. porque hasta la página del instituto no funciona muy bien. Además, sé quiénes preguntaron. El correo de la doctora está en su página oficial, que es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, y ahí mismo van a encontrar su correo. Y si no, pues también yo con gusto les comparto el artículo que han solicitado a través de ella. Entonces, sí, también con mucho gusto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y vamos a ver, nos vamos a ver la siguiente vez y pues la verdad fue realmente todo un placer escuchar esto. Muchas gracias, Marí, Muchas y muchas gracias. gracias a todos los demás. Buen día, buena vacuna, ¿no? Para los que les toca. Sí, ahorita andan la mayoría en esto.